La primera dama del cine americano. Ese fue el título que se le otorgó informalmente a Bette Davis hace más de medio siglo. Todavía hoy día hay pocas actrices a las que se pueda considerar aspirantes a tan prestigioso título. Bette Davis fue una mujer que siempre supo lo que quiso y siempre quiso ser actriz. Cuando contaba poco más de 20 años ya tenía un trabajo seguro, puesto que fue contratada en exclusiva por la Warner Brothers, estudio que por aquel entonces era uno de los más activos de Hollywood. Producía más de 100 películas al año para satisfacer la sed de ver cine que tenía el público. El afán de los directivos de sacar muchas producciones adelante perjudicó seriamente sus primeros pasos como actriz, al serle asignados papeles en una serie de dramas mediocres que no servían para demostrar su talento. Años más tarde, encarnó a la frenética novia de un hombre inocente que es condenado a morir en la silla eléctrica. La película, que estaba protagonizada por el gran actor Spencer Tracy, se tituló 20.000 años en Sing Sing. La interpretación de Bette Davis fue espléndida. Era una actriz dedicada a su arte. Por consiguiente, le daba lo mismo aceptar papeles poco simpáticos, como por ejemplo los de mujer mala que otras rechazaban. Gracias a la seguridad que tenía en su propio talento, consiguió que el director John Cromwell le diera el papel principal en Cautivo del Deseo, película que marcó la pauta del tipo de personajes que interpretaría frecuentemente a lo largo de toda su carrera. A pesar de su magistral trabajo en Cautivo del Deseo, el estudio continuó dándole malos papeles en aburridos melodramas. Sin embargo, curiosamente, en uno de ellos, su talento se sobrepuso de tal manera a la mediocridad del guión que obtuvo un Oscar a la mejor actriz. La película se llamó Peligrosa y fue rodada en 1935. La oportunidad de hacer un buen papel surgió cuando Hollywood decidió hacer la adaptación para el cine de una obra de teatro que por aquel entonces triunfaba en Broadway, El Bosque Petrificado. Bate interpretaba en la película una camarera con un futuro gris que se convierte en rehén de una banda de criminales furtivos. El jefe de los malhechores era un actor de la Warner con un brillante futuro, Humphrey Bogart. Poco después del estreno de El Bosque Petrificado, Bate tomó una decisión que resultaría ser la más importante de toda su carrera cinematográfica. Cuando de nuevo le adjudicaron un aburrido drama, rehusó hacer el papel. El jefe de los estudios, Jack Warner, furioso por su actitud, dejó de pagarla. Ella les llevó a juicio y lo perdió. A partir de entonces, el futuro de su carrera comenzó a ser incierto. Sin embargo, hubo un hecho que cambió su suerte. Los mismos directivos de la Warner, que antes no la habían considerado, le pidieron que volviera a trabajar para ellos, comprometiéndose a darle papeles en películas de más nivel y más a la altura de su talento. Ella aceptó. Bette demostró con éxito que con el papel adecuado podía elevar el prestigio del estudio. Obtuvo su segundo Oscar a la mejor actriz por su magnífico trabajo en la película Jezabel, rodada en 1938. Su interpretación de la intrigante belleza del sur se convertiría en su papel favorito. Part of you, like I am. You can't get away from us, Prince. We're both in your blood. Please. And we'll never let you go. Después de Jezabel, Bette continuó interpretando mejores papeles en películas cada vez más importantes, como por ejemplo El hombre que vino a cenar. Vean lo que pasa cuando Bette Davis y Ann Sheridan se unen en El hombre que vino a cenar. O Amarga Victoria, con Ronald Reagan. En la carrera de toda gran actriz, hay un papel que se conserva siempre como su mejor creación. Ahora, la Warner Bros. Tiene el honor de presentarles a la más interesante estrella de cine en una historia que enciende todo el fuego de su genio. El retrato de un alma libre. I've never taken orders from anyone. As long as I live, I'll never take orders from anyone. I'm young and strong and nothing can touch me. Darling, poor fool. Don't you know I'm in love with you? Are you afraid to burn, Michael? Are you afraid to die? What a relief to know that you're no better than I am. Es todo lo que una mujer puede atreverse a ser. Atrevida, provocativa, desafiante, amorosa, peligrosa. Bette Davis en el mejor papel de su larga carrera. Amarga Victoria. There's been no one but you. I had to come and tell you. No one.
I've been so stupid. I've crammed every minute so full of waste. But I love you, Julie. I know you do. Trató de entregar su corazón plena y honradamente, luchando contra la terrible sombra que siempre se interpuso entre ella y los hombres que amaba. I saw it coming. And just now, a little while ago, I asked her to her face, "You love him?" And she answered, "Yes, I do." What are you going to do? Are you going to go up there this weekend and hold her in your arms? Are you? I'm not in your care any longer. You'll always be in my care. Will I? I know how you feel. Anything to strike back at me. But don't do it this way. What do you want me to do? Stay alone in my room and think how in a few months... Judith, you hate me, don't you? Oh, I hate you so much and for so many reasons. I hate you for not telling me the truth. I hate you for letting me hurl myself at your head. I'm so ashamed. I guess I was born out of my time, Miss Judith. I should have lived in the days when it counted to be a man the way I like to ride and the way I like to fight. What good's riding and fighting these days? What do they get you? You're making love to them, aren't you? I'm as good as some of them that's been playing around with you. They're all afraid of you. I wish I was in their boots. What then, Michael? The things I've wanted to say to you ever since I first laid eyes on you belong to me and no one else. Amarga victoria. Vea a la seductora Bette Davis en la historia que ninguna mujer olvidará jamás. Con George Brent, Humphrey Bogart, Ronald Reagan y el nuevo y fascinante descubrimiento Geraldine Fitzgerald. Amarga victoria. Considerada por Red Book como una de las mejores películas de 1939. Cuando rodó La vida privada de Elizabeth y Essex, se afeitó las cejas y las entradas del pelo para dar mayor verosimilitud al personaje histórico. Al margen de su carrera cinematográfica, ella y el actor John Garfield fundaron el famoso club militar de Hollywood Canteen, un club cuya función principal era levantar la moral de los soldados. La existencia de dicho centro hizo posible que miles de reclutas tuvieran la oportunidad de ver de cerca a las grandes celebridades de Hollywood. A finales de los años 40, parecía que la carrera de Bette estaba llegando a su fin. Los buenos papeles eran cada vez más escasos y esporádicos. Muchos conocedores de la industria dijeron que a la gran dama le faltaba muy poco para ser olvidada. Sin embargo, la indómita Bette Davis sorprendió a todo el mundo, excepto quizá a sí misma, cuando protagonizó una película en 1950 que se convirtió en un clásico, Eva al desnudo. En la cinta encarnó el papel de Margot Channing, una gran estrella que trata desesperadamente de aferrarse a su fama. Hubo bastantes que creyeron que reflejaba exactamente la propia experiencia de Bette vivida años antes. Fue durante el resto de los años 50 cuando realizó la transición de estrella principal a actriz de carácter. El papel secundario que interpretó junto a Alec Guinness en la producción británica Donde el círculo termina refleja perfectamente la clase de trabajo que hizo en aquel periodo. Bette Davis en el más asombroso papel de su carrera. Y Alec Guinness interpretando dos personajes en Donde el círculo termina, de Daphne du Maurier. En 1961, Bette dio vida a una vieja vagabunda llamada Annie Manzanas en Un gángster para un milagro, de Frank Capra, que también había dirigido Millonario de ilusiones. Esta película fue la primera de una serie que supuso su vuelta definitiva al cine. Un gángster para un milagro. Les presentamos a Annie Manzanas. Tiene manzanas en su cesta, ginebra en el bolsillo y milagros en la manga. Bette Davis en su mejor interpretación. Un gángster para un milagro, de Frank Capra. La película de terror ¿Qué fue de Baby Jane?, que Robert Aldrich rodó en 1962 con muy bajo presupuesto, se convirtió en un gran éxito de taquilla. Bette Davis, que protagonizó esta cinta junto a su antigua rival Joan Crawford, interpretaba el papel de una vieja demente, ex niña prodigio, que vive en un mundo de fantasía. I'm Mama's little angel, and Papa says I'm good as gold. But when I'm very bad and answer back and sass, then I'm Mama's little devil, and Papa says I've got the brass. Now I wish that you would tell me, 'cause I'm much too young to know.
¿Qué fue de Baby Jane? Bette Davis es Jane Hudson. Y Joan Crawford es Blanche Hudson. Hemos de advertirles, si son viejos admiradores de Bette Davis y Joan Crawford, que esta película es muy diferente a cuantas han hecho anteriormente. Es un atrevido ensayo de arte macabro, una aventura en los confines del terror. Una película no apta para estómagos delicados. A medida que van pasando los minutos, la tensión aumenta hasta el límite del grito. Un horror tras otro ataca los sentidos. Traten de recordar que solo es una película. Traten de recordarlo. ¿Qué fue de Baby Jane? Fue el gran éxito del Festival de Cine de Cannes de aquel año. Su magnífico trabajo en la película dio pie a que le ofrecieran papeles similares en otras producciones de terror. En 1965, Bette protagonizó junto a Susan Hayward una adaptación del campeón de ventas de Harold Robbins, A donde fue el amor. Tanto el libro como la película son una versión disfrazada del crimen que cometió la hija de Lana Turner al matar al amante de su madre. Dos mujeres dominantes se atreven a desafiarse mutuamente. Publicly obvious that you have only one concept of love, a vile and a sinful one. When you're dying of thirst, you'll drink from a mud hole. You have devoted your life to mud and filth, only to get even with you. Canción de cuna para un cadáver surgió como consecuencia del éxito alcanzado por Bette en ¿Qué fue de Baby Jane? Ella misma confesó una vez que había disfrutado interpretando a otro personaje demente. Come on. El suspense que comienza con un susurro hasta alcanzar una culminación inesperada y escalofriante se oye en el mundo entero. Canción de cuna para un cadáver. Bette Davis demostró ser una mujer indomable tanto en el cine como en la vida real. Gracias a su tesón y a su fe en sí misma, logró ser reconocida como uno de los más fuertes e intransigentes talentos que Hollywood siempre recordará. Lo 20.000 años en Sing Sing. La interpretación de Bette Davis fue espléndida. Era una actriz dedicada a su arte. Por consiguiente, le daba lo mismo aceptar papeles poco simpáticos, como por ejemplo los de mujer mala que otras rechazaban. Gracias a la seguridad que tenía en su propio talento, consiguió que el director John Cromwell le diera el papel principal en Cautivo del Deseo, película que marcó la pauta del tipo de personajes que interpretaría frecuentemente a lo largo de toda su carrera. A pesar de su magia, estudio que por aquel entonces era uno de los más activos de Hollywood. Producía más de 100 películas al año para satisfacer la sed de ver cine que tenía el público. El afán de los directivos de sacar muchas producciones adelante perjudicó seriamente sus primeros pasos como actriz, al serle asignados papeles en una serie de dramas mediocres que no servían para demostrar su talento. Años más tarde, encarnó a la frenética novia de un hombre inocente que es condenado a morir en la silla eléctrica.
La película, que estaba protagonizada por el gran actor Spencer Tracy, se titula Futuro Gris, que se convierte en rehén de una banda de criminales furtivos. El jefe de los malhechores era un actor de la Warner con un brillante futuro, Humphrey Bogart. Poco después del estreno de El Bosque Petrificado, Bate tomó una decisión que resultaría ser la más importante de toda su carrera cinematográfica. Cuando de nuevo le adjudicaron un aburrido drama, rehusó hacer el papel. El jefe de los estudios, Jack Warner, furioso por su actitud, dejó de pagarla. Ella les llevó a juicio y lo perdió. A partir de entonces, tras el trabajo en Cautivo del Deseo, el estudio continuó dándole malos papeles en aburridos melodramas. Sin embargo, curiosamente, en uno de ellos, su talento se sobrepuso de tal manera a la mediocridad del guión que obtuvo un Oscar a la mejor actriz. La película se llamó Peligrosa y fue rodada en 1935. La oportunidad de hacer un buen papel surgió cuando Hollywood decidió hacer la adaptación para el cine de una obra de teatro que por aquel entonces triunfaba en Broadway, El Bosque Petrificado. Bate interpretaba en la película una camarera con un... La primera dama del cine americano. Ese fue el título que se le otorgó informalmente a Bette Davis hace más de medio siglo. Todavía hoy día, hay pocas actrices a las que se pueda considerar aspirantes a tan prestigioso título. Bette Davis fue una mujer que siempre supo lo que quiso y siempre quiso ser actriz. Cuando contaba poco más de 20 años, ya tenía un trabajo seguro, puesto que fue contratada en exclusiva por la Warner Brothers.